Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando Franco aquí por Punto de Encuentro TV. Hoy vamos a conversar con la politóloga Berit Knudsen, con quien vamos a conversar acerca de lo que está sucediendo en Venezuela y en Cuba, una terrible arremetida contra la democracia y el derecho al voto. Berit, buenas noches, bienvenida a Hablando Franco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para entender la coyuntura latinoamericana, venezolana, o sea, tenemos que entender un poco lo que está pasando en el mundo a nivel geopolítico, porque las cosas no son casualidad. Entonces, para que tu audiencia un poco se ubique, ¿no? En el mundo y sobre todo para los servicios de inteligencia siempre se habla del eje China, Rusia, Irán. China es una dictadura capitalista, de alguna manera, es un solo partido y tienen el sistema pseudo comunista, pero en términos económicos no lo tienen. Rusia supuestamente es una democracia, acaban de tener elecciones, pero han eliminado a sus opositores. Incluso tenemos el famoso caso de Navalny, que era una verdadera competencia. Lo metieron preso para que no pudiera participar en las elecciones y misteriosamente muere en la cárcel. Y por el otro lado tenemos Irán, que es una teocracia, este, y esta teocracia también funciona bajo un sistema autoritario. Pero de alguna manera, si nos ponemos a pensar qué tienen en común estos tres países, qué es lo que los une, porque son distintos, completamente distintos. Y lo que los une es sus ansias por lograr la hegemonía y su odio a los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que significa los Estados Unidos en el mundo? Estados Unidos representa a la defensa de la democracia. Ojo, muchas veces utilizan métodos que no son muy democráticos, tampoco vamos a defender lo indefendible, pero tanto Estados Unidos como la Unión Europea son los representantes de la defensa de la democracia en el mapa geopolítico. Si tú te pones a pensar, este, vamos a entrar un poco a la parte económica también, porque hay que entender que la mecánica hoy día, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética, que tenía un enfrentamiento frontal, pero más o menos era equitativo, a pesar de que Estados Unidos era una potencia económica superior, nunca se enfrentaron porque tenían una equidad en términos de armas nucleares. Entonces fue como un acuerdo del terror, nunca enfrentarse, porque si se enfrentaban podía desaparecer el mundo en una tercera guerra mundial. Hoy día China se enfrenta a los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que detiene a China para que no haya un enfrentamiento frontal contra los Estados Unidos? Los términos económicos, los términos comerciales. Si China se enfrenta a los Estados Unidos, pierde a quien de alguna manera lo creó, ¿no? Porque en los últimos 20 años China ha crecido 12 veces su economía, ¿no? Gracias a que ingresó al sistema capitalista. Entonces, su gran cliente, mutuamente, es el comercio. Comercian juntos, por lo tanto, no se enfrentan de una manera directa. Pero hay otras maneras de enfrentarse que es por medio de las guerras proxies, que son las guerras a distancia. En eso, Irán es un experto. Irán tiene pues a los hutíes en Yemen, tiene a Hamas en Gaza, Palestina, tiene a Hezbollah que está en Siria y tiene su propio ejército que se mueve por el mundo, porque hace muy poco han apresado a un miembro de Hezbollah que estaba planeando un atentado para diciembre en la PEC y está detenido hoy día. Entonces, ese es un poco el panorama del mundo. Ahora nos llegamos y aterrizamos en Latinoamérica y estamos analizando el caso de Venezuela. Venezuela, ¿qué tiene en común? ¿Recuerdas que Venezuela se enfrentó a la Guyana del Esequibo tratando de quitarle el territorio? Es una pugna que viene desde la época de la colonia. Ese conflicto se inicia entre
lo que en su momento fue la colonia española contra la colonia holandesa. Holanda le pasa al Reino Unido esos territorios y sigue el conflicto entre España y el Reino Unido. El Reino Unido le da la independencia a Guyana y sigue el conflicto, ¿no? Con Venezuela, porque Venezuela en ese momento también había logrado su independencia. Es un conflicto eterno. ¿Qué es lo que hacen? Quieren recuperar ese territorio. Y se parece un poco lo que pasa en Rusia con Crimea, porque el primer conflicto de Rusia con Ucrania es por Crimea. ¿Y cómo lo logran? Con un referéndum. ¿Y no te parece mucha casualidad que justamente Venezuela haya hecho un referéndum para apropiarse de la Guyana del Esequibo? Luego tenemos que Rusia mete preso a sus oponentes y no únicamente a los líderes, sino a mucha gente involucrada. Hay un largo historial de muertos envenenados y trágicos accidentes por parte de periodistas, activistas y candidatos opositores a Putin, que con esta nueva elección va a tener 30 años en el gobierno. Entonces, los métodos son los mismos. Estamos viendo ahora que se da el conflicto, que el pueblo cubano se ha levantado. ¿Qué es lo que hacen? Lo reprimen. ¿Por qué? Porque ellos tienen las armas. Entonces, en el caso de María Corina Machado, es una más. En el año 2019, Maduro gana las elecciones, pero gana las elecciones por un margen muy corto. En ese momento, o casualidad, aparecieron barcos rusos en aguas venezolanas y se crea todo un conflicto en el que participa y defiende al Congreso, porque en ese momento Juan Guaidó estaba como presidente del Congreso, y deciden anular esas elecciones, declararlas como que no eran, que eran ilegales. La Organización de Estados Americanos los apoya. Maduro cierra el Congreso para que no puedan entrar los congresistas y finalmente Maduro tiene las armas y el pueblo no las tiene. Y no solo tiene las armas, sino que a partir de la época de Hugo Chávez, más o menos en el año 2003, dieron una amnistía en las cárceles. Mira qué casualidad, el Tren de Aragua, dentro de todo este tejido entramado malévolo y macabro que puede ser una dictadura como la de Venezuela. Ellos liberaron a muchos presos de las cárceles y lo que pensaba Hugo Chávez era que los presos debían administrar sus propias cárceles. Y es así como se crea en Aragua este gran problema con los presidios y uno dice que tiene que hacer las cárceles con toda esta situación, pero sí tiene que ver, porque crearon estas cárceles que eran más un club social, donde habían discotecas, habían zoológicos, habían todo tipo de facilidades y además de todos los túneles por los que entraban y salían estos líderes del mal, ¿no? Entonces, con estos grupos delincuenciales se crea lo que le llaman en Venezuela los colectivos. Entonces, ya tempranamente, porque estamos hablando que Chávez entra al gobierno en 1999, entonces tempranamente Chávez forma lo que le llama los colectivos. ¿Qué cosas son los colectivos? No son otra cosa que una especie de fuerza paramilitar que estaban al costado del Palacio Miraflores, del Palacio de Gobierno. Estaban ubicados en esa zona y su función era reprimir las manifestaciones. Entonces tú tienes a personas que son civiles, entre comillas, que reprimen y asesinan gente, porque hoy día se sabe. La cantidad de presos políticos que hay en Venezuela es sumamente grande. Estamos hablando de más de 350 personas, el número exacto no lo tengo ahorita en la mente, pero lo mismo pasa en Cuba.
Entonces tú dices la represión de las manifestaciones de protesta son iguales. La falta de libertad, la libertad de manifestarse, la libertad de expresarse o la libertad de elegir un mandatario, que en Cuba no la tienes porque en el mundo hay 4 países que son monopartidistas, que tienen un solo partido. Esos países son China, Laos, Vietnam y Cuba. Entonces, ahí tienen el tema arreglado, porque no tienen que ir a lo que llamamos verdaderas elecciones. Entonces, estos países dictadores lo que hacen es manipular las elecciones, manipular los números, porque sí hay denuncias de manipulación. Incluso el gerente que desarrolló el sistema que hoy día se utiliza en Venezuela para las elecciones salió huyendo de Venezuela y denunció que por lo menos habían aumentado casi entre 1 y 2 millones el número de electores a favor de la dictadura. Entonces, esas son las condiciones en las cuales compiten personas como María Corina Machado contra un gobierno represor. Y es lo que sucede o sea, en la mayoría de las dictaduras. Vamos a otras más. Nicaragua, ¿qué es lo que ha pasado en Nicaragua? A todos los candidatos los metieron a la cárcel, los deportaron e incluso les quitaron la nacionalidad. Pero no contestó con esto, han reprimido hasta eh, la religión para ellos, ¿no? Es como el opio del pueblo y la gente cree en la religión, porque la religión es la que te transmite principios y valores y estas personas justamente no hacen una diferencia entre el bien y el mal. Para ellos todo está bien, todo lo que sea para ellos, y el pueblo no tiene ninguna importancia porque es la verdad, porque el sufrimiento del pueblo, o sea, veo que no los afecta, ¿no? La pobreza en Cuba, Cuba no declara cuánto es su PBI, no declara gastos, no declara inflación, no, y mucho menos pobreza. Pero se calcula que en Cuba la pobreza debe estar rozando y no sé si sobrepasando el 90%. En el caso de Venezuela están muy cercanos al 80% de pobreza extrema. Se hizo un estudio para ver las condiciones de los venezolanos que atraviesan la frontera. He leído un estudio muy detallado de aquellos que han cruzado hacia Brasil, que son los menos, porque las migraciones hacia Brasil son muy, muy pocas, pero encontraron que la gente tiene 10 kilos por debajo de la media. Entonces, la situación de desnutrición, enfermedades, pobreza, pero sobre todo denigrarte como ser humano, porque es los casi 8 millones de venezolanos que han salido de ese país, salen buscando alguna oportunidad, mejorar sus condiciones económicas, pero también salen buscando dignidad, que es lo que se ha perdido en Venezuela. Se ha perdido la dignidad, se han perdido las esperanzas. Entonces, María Corina Machado es como una luz al final del túnel que les permite a los venezolanos tal vez creer que es posible, ¿no? Salir, algo que es bastante difícil porque ya se sienten, supuestamente hasta el día de hoy sigue siendo presidente interino Juan Guaidó, pero Juan Guaidó no pudo hacer mucho. La represión lo persiguió incluso más allá de las fronteras de Venezuela. Y eso también lo conocemos. Hace menos de un mes hubo el caso de este ex militar venezolano que fue asesinado en Chile brutalmente, ¿no? Lo raptaron en su casa haciendo creer que eran miembros de el ejército o alguna fuerza armada de Chile, se lo llevan en calzoncillos y desaparece. A los 9 días lo encuentran, había sido mutilado, lo habían metido en una maleta y habían echado cemento. Y ese es uno de los métodos que utiliza uno de los brazos del Tren de Aragua, que es estos grupos armados. Entonces, las tesis apuntan a que hoy Venezuela no tiene que enviar a un sicario desde Venezuela. Los grupos delincuenciales están por toda América.
y es simplemente cuestión de contratar a distancia a un sicario para deshacerse de un adversario. Este señor, lamentablemente muerto, junto con otros 100 militares, habían estado planeando un golpe de Estado. Y es en esas condiciones que son apresados, se van a la cárcel y en el momento que los trasladaban de una cárcel a otra es que ellos escapan. ¿Dónde están exactamente? No se sabe. Se fueron a diferentes lugares para no poder ser localizados y que era uno de los principales líderes de ese movimiento, es asesinado. Entonces, ese es el modus operandi de estas dictaduras que son sumamente peligrosas. Y hay otro caso donde para algunos es un estado fallido, para mí es una dictadura, no tan dura y pura como podría ser Venezuela, Nicaragua o Cuba, que es el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia tenemos que la represión, tenemos una presidenta que está en la cárcel, y por supuesto los tiempos calzan perfectamente para que ella no pueda volverse a presentar en las próximas elecciones porque ha sido condenada a 5 años y durante estos 5 años, bueno, se le va a pasar la siguiente elección en todo caso, pero su gran pecado, su gran error y el motivo por el cual se le culpa es por haber sido una presidenta interina que llamó a elecciones y regresó a este gobierno nefasto al poder. Aún así no se lo perdonaron y Yanine Áñez está en la cárcel, ¿no? Entonces, si te fijas, todo esto es una constante y es como el gobierno del terror. ¿Por qué? Porque además acabo de escribir un artículo sobre la situación de la delincuencia en Latinoamérica y tú haces una historia, quedándonos ya en Latinoamérica, si haces historia, el gobierno, la Revolución Cubana comienza en 1953 y llega al poder en el año 1959. Y ellos utilizan un método que es el método de guerra de guerrillas, ¿no? Ellos estaban financiados por la Unión Soviética. La Unión Soviética se forma más o menos en 1917, pero ya en 1919 la Unión Soviética y miembros de la Unión Soviética ya estaban en Cuba, forman el Partido Comunista Cubano en el año 1925 y ellos van sentando la base sobre la cual se construye este personaje llamado Fidel Castro. Fidel Castro fue creado y fue creado por la Unión Soviética, haciéndole creer a los Estados Unidos, que siempre tan incauto, creyó que no era un gobierno comunista cuando estaba avalado 100% por ellos, porque ¿quién más lo podía financiar? Entonces, en 1959, enero de 1959, que comienza la revolución, ahí comienzan las guerrillas, financiadas por la Unión Soviética con el dinero de la Unión Soviética, pero entrenadas, ¿no? Avaladas y primero con soldados cubanos, ¿no? Luego comienzan a reclutar en otros países, pero incluso los peruanos, hay un caso famoso que es el caso de Javier Heró, que viene al Perú, luego de ser entrenado en Cuba, viene al Perú en 1962 y antes tendría, ¿cuántos? Tendría 24 años, muere en Puerto Maldonado porque lo asesinan, porque había una advertencia de que estaban llegando grupos guerrilleros. Entonces, ya te das cuenta, en ese momento ellos entran a Panamá, ellos entran a República Dominicana, tratan de tomar Venezuela, porque siempre Venezuela fue un país muy rico y desde la época de Fidel Castro ya le tenían la puntería a Venezuela, país que Cuba ha destruido. Entonces, primero fueron las guerrillas. En 1966 se hace una reunión muy importante que es la OSPAAL, que es la Organización de Solidaridad de América, África y Asia. Una tricontinental donde participan 82 líderes de diferentes países, ¿no? 82 países participan en esta reunión y llegan a una sola consigna. Ellos tenían que luchar contra el imperialismo y contra el colonialismo. Pero lo que quería Cuba,
fue el líder, porque la reunión de los PALES en Santiago de Cuba, no, en Habana, lo que quería Fidel Castro, que fue el que lideró esta reunión, su objetivo era destruir a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, luego se crea otra organización que se llama OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, que es ya solo con los países latinoamericanos, participan 27 de 33 países latinoamericanos, y también la consigna era la misma que habían planteado en los PAL, se plantea en el OLAS, y el objetivo es enfrentar al imperialismo y a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era el método para enfrentar a los Estados Unidos y al imperialismo? Las guerras de guerrilla, porque ellos emularon las guerras de Vietnam. En ese momento, si hacemos un poco de memoria, Vietnam fue, desde el punto de vista de los norteamericanos, un fracaso total, porque con ese método de guerra de guerrillas confundieron al ejército cubano, norteamericano, y lograron derrotarlo. Entonces, para Fidel Castro ese era el objetivo. Si los vietnamitas lo habían logrado, Latinoamérica también podía lograrlo. Entonces, así es como Latinoamérica se llena de grupos guerrilleros. El caso de Sendero Luminoso es un caso aparte, pero recordemos que en 1960, tanto China como la Unión Soviética, que eran amigos y compartían el pensamiento marxista, leninista, se separan y se pelean. Entonces ahí es donde aparece el pensamiento marxista, leninista, maoísta, que es lo que inspira a este genocida, es Abimael Guzmán, y él viaja a China, él se entrena en China. Pero la mayoría de los movimientos son movimientos que vienen entrenados, avalados por Cuba. Entonces, siguiendo en esta línea cubana, donde Ciclo Luminoso es una de las pocas excepciones, tenemos, por ejemplo, el ELN, el movimiento guerrillero del ELN, que son estos ejércitos de liberación. Y no es casualidad porque el ejército de Vietnam también se llamaba Ejército de Liberación, ¿no? Entonces, en este periodo de guerrillas, ¿no? Ellos se dan cuenta en el momento en que ya había una crisis y era inminente la caída de la Unión Soviética, y ya estamos hablando de los años 1980, pasamos 20 años en el tiempo, 20 años de guerrilla que no les funcionó, y en 1980 ellos se dan cuenta que hay que cambiar. En 1990 se hace evidente, ¿no? Es que Cuba pasa por una de las crisis más graves que has tenido, que son 10 años de crisis económica sumamente fuerte, y ellos crean el Foro de Sao Paulo en 1990, tratando de ir por la vía democrática y ganar elecciones. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que en ningún momento abandonaron los movimientos guerrilleros. Si quieres tener, permanecieron algunos movimientos, nuevos movimientos no aparecieron muchos, tenemos el MRTA, tenemos el M-19, tenemos las FARC, en Colombia era un caos, pero siempre todos estos países estaban alineados con todo tipo de delincuencia. El narcotráfico es historia de larga data en Cuba, es historia de larga data en Bahamas, tenía una de las principales bases de operaciones, en Panamá la han tenido en diferentes lugares, en Colombia, con todos los cárteles, eran amigos de todos los narcotraficantes, y hoy día, si damos un salto, ¿no? Estos, cada día es como que se estuvieran diversificando un poco sus fuerzas, vamos a hablar después de esto, pero bueno, regresemos a 1990, se crean el Foro de Sao Paulo. Con el Foro de Sao Paulo, lo que logran es estas corrientes para entrar por la vía democrática, lo que no fue posible hasta 1999, que llega al gobierno Hugo Chávez en Venezuela, y él se convierte en la billetera del Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, y comienza a financiar a todos los países que quisieran ingresar a esta corriente de los movimientos de izquierda. Pero siguen siendo amigos de la guerrilla y siguen aliados con
narcotráfico y siguen aliados con todo tipo de delincuencia. Hay una anécdota muy significativa. En un momento, cuando recién está entrando Hugo Chávez, le dicen, lo invitan pues para formar parte de los narcoestados y Hugo Chávez le dice, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros somos un movimiento para luchar por la justicia, ¿no? Se sentiría Superman seguramente. Y Fidel Castro le dice, si queremos destruir a los Estados Unidos, tenemos que destruir a su población. Y la mejor manera de destruir a la población, con las drogas. Y en ese momento, Hugo Chávez acepta entrar al círculo del narcotráfico. Entonces, pasan los años y si nos ponemos a recordar, en 1910, no, 2019 hay un cambio de giro. Este pequeño cambio de giro nos lleva a manifestaciones masivas de protesta que comienzan en la Argentina. En el mismo año tenemos manifestaciones de protesta en Chile muy famosas que hicieron estallar los 70 estaciones de metro de Chile. Esto ha sido en 2019, se me van los siglos, perdonen la confusión. Y ¿cómo es posible tener este tipo de atentados? Hablando con especialistas en crimen organizado internacional, hoy día está demostrado la relación que hay entre el ELN y estos movimientos de izquierda. Por ejemplo, se encontraron vestigios de que habían sido todas las estaciones, habían sido dinamitadas en paralelo con detonadores plásticos, ¿no? Esta dinamita plástica que se llama. Y no se sabe si han sido detonadas a distancia, pero por lo menos todas tenían el mismo patrón. Este tipo de explosivos son muy difíciles de manejar. O sea, tiene que ser un experto. ¿Y quiénes son expertos? La gente que trabaja en minería, ¿no? La minería ilegal, pero también, ¿no? Son entrenados y se sabe que el ELN entrenó muchas personas. Se apresaron personas de nacionalidad cubana y nacionalidad venezolana en este tipo de manifestaciones. Y luego, en una entrevista, me explicaban que la relación que hay entre el militarizado Partido Comunista, que hoy día es Quispe Palomino con Sendero Luminoso, tiene mucha relación con el ELN y que durante la pandemia, como no podían ir a entrenarlos, les pasaban videos porque Sendero Luminoso no sabía cómo derribar helicópteros y aviones. Entonces ellos les enseñaron a derribar aviones para que veas un poco la relación. Y si piensas un poco más, tienes el caso de este señor que está sentado en el Congreso, que se apellida Bermejo, que ha sido entrenado por las FARC como en sus épocas jóvenes, ¿no? Y es parte, está acusado, este señor se ha librado porque es partido de gobierno, pero está acusado por terrorismo, además de otras cosas. Entonces, eso no es ninguna, o sea, no es una acusación sin fundamento porque eso apareció en todos los medios de prensa. Entonces, ese es digamos que una tercera etapa que estamos viendo esta evolución, pero la cuarta etapa que la estoy observando, ¿no? Comienza o tiene una crisis importante en el caso de Ecuador. En el caso del Ecuador, lo que vimos fue el destape de cómo actúan las pandillas, ¿no? Y hoy día ya no es como antes, cuando existía el cartel de Medellín o el cartel de Cali, y conocíamos al glameroso Pablo Escobar con todo su séquito, que hacía alarde de grandeza, incluso contrataba gente para ser congresista y compraba todo lo que quería. Entonces, esto ya ha cambiado. Hoy día
son como pequeños núcleos, ¿no? Que están de alguna manera articulados y desarticulados a la vez, que coordinan, ¿no? Y hacen el eje central, definitivamente sigue siendo el narcotráfico, es el gran negocio, pero hay que seguir el negocio el de las drogas, es como cualquier mercado. Hay gente que vende gaseosas, ellos están en el mercado de las drogas. Entonces, este mercado ha ido cambiando. El objetivo siempre fue los Estados Unidos, pero en Estados Unidos se paga $15.000 por kilogramo de cocaína y en Europa están pagando $80.000 por kilo de cocaína, lo que hace que de alguna manera la droga se vaya a más a Europa. En Rusia están pagando $120.000 por kilogramo de cocaína. Pero un rubro que les hace mucha competencia es la minería ilegal, porque el oro se cotiza a $50.000 ¿cómo se llama? El kilogramo. Y si tú piensas, el peso específico del oro es mucho mayor, por lo tanto el volumen de un kilo es mucho más pequeño, se vende prácticamente puesto en fábrica o puesto en las minas, ¿no? Y va a otros mercados donde es mucho más fácil blanquear el oro que blanquear la droga. Entonces, eso hace que sea sumamente atractivo. Entonces, por eso es que estamos viendo estos conflictos y todos estos grupos que están en el norte del Perú, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó con esta mina, con muertes, o sea, ya tiene otros patrones, pero estos patrones también los vimos durante las manifestaciones de protesta luego de el golpe de Estado de Pedro Castillo. La minería ilegal financió parte de los movimientos. Todo lo que pasó en Madre de Dios es un hecho palpable. Las amenazas a los alcaldes es un hecho de cómo se movilizó la minería ilegal. Entonces, lamentablemente, Latinoamérica, o sea, sufre de un cáncer que ha hecho metástasis. Entonces, ha tomado muchísimos órganos. Ya no tenemos solo minería ilegal, no tenemos solo narcotráfico, sino estos delincuentes están metidos en trata de personas, están metidos en lavado de activos, están metidos en sicariato, están metidos en un nuevo negocio el que no había escuchado, que es medicamentos falsificados. Es un pecado. Entonces, sicariato, prostitución, están metidos en todo. Y como un paréntesis, puedo contarte, eh, en 1980, porque el mundo, si no lo analizas en términos geopolíticos, es un poco difícil entenderlo. En 1980 hubo la guerra lamentable en Libia. Libia era considerada la Suiza de Medio Oriente, y hoy día está destruida. Entonces, en ese momento, todos los clérigos muy vinculados con Hezbollah se vinieron hacia América. Y normalmente el paso más natural es a través del Atlántico. Antes iban mucho a Argentina, cuando Argentina era una potencia, pero en ese momento llegan a lo que se le llama la triple frontera, que es la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, y desde 1980, 1990 están instalados en esa zona con todo tipo de delitos, o sea, todos. Entonces, ese dinero lo utilizan para financiar el terrorismo. Es por eso que Irán es el gran aliado, primero íntimo amigo de Hugo Chávez, luego Hugo Chávez lo presenta a sus amigos y tiene grandes relaciones con Cuba, que nunca puede faltar cuando hablas de delitos. Con Nicaragua no tanto, pero sí tienen relación. Y últimamente en las noticias vemos todas las relaciones que hay con Bolivia y cómo Bolivia en medio de su crisis les ha dado todos los beneficios, no solo para extraer uranio, que es muy importante para ellos, porque para Irán es importantísimo tener un desarrollo nuclear, lo cual es un peligro tremendo, porque Irán ha sido declarado Estado patrocinador del terrorismo. Hay 4 países en el mundo declarados Estados patrocinadores del terrorismo.
tenemos Irán, tenemos una vez más a Cuba, Corea del Norte y creo que Siria, el cuarto país que está declarado como Estado patrocinador de terrorismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos organizan el terrorismo. Estas famosas guerras proxy, ¿no? Que son las guerras a distancia, donde el promotor se queda en casa y manda a otras personas para que cumplan los la guerra en la que ellos participan como organizadores nada más. Entonces, estamos viendo que desde ese tiempo ellos están ahí, luego no se trasladan, sino que tienen una nueva base de operaciones que está en la isla de Margarita, en Venezuela. Y en esta isla, muy próximo a esa isla, ellos han desarrollado una fábrica de armamentos. No sé si recordarás, hace muy poco eh, decomisaron un avión. Ese avión ha sido llevado a los Estados Unidos hace poco, ¿no? ¿Y por qué? Porque las personas que estaban dentro de ese avión eran personas que eran buscadas por temas de terrorismo y el avión fue decomisado en Argentina. Y ese tema ha durado varios años, parece que últimamente lo han llevado. ¿Y quiénes estaban ahí? Los iraníes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Recordemos un poco la crisis que hubo durante la época de Pedro Castillo. Acá no hay casualidades. Acá no hay casualidades. ¿Recuerdas que en la época de Pedro Castillo hubo la escasez de pasaportes? Así es. Luego se descubrió que esta escasez de pasaportes se da porque uno de los miembros del gobierno pidió manejar los pasaportes. Entonces, ¿por qué querían manejar los pasaportes? Entonces uno piensa de la manera más sencilla y dice, claro, sí, porque es negocio, cobrarán pues con la compra de pasaportes y la venta de pasaportes, pero no es así. Esto va bastante más allá, a pesar de, además de la coimisión. Lo que se hace en este tipo de gobiernos fallidos es proporcionar pasaportes falsos a muchos de los miembros de estos grupos terroristas. Entonces tú vas a encontrar eh, gente de nacionalidad iraní que cambia su pasaporte y le dan pasaporte con nacionalidad venezolana, le dan nacionalidad boliviana y parece que ese método, o sea, acá se trató de emular todo lo que se hace en estas dictaduras, o sea, desde el comienzo. No fue solo el cambio de la Constitución, el cambio de la Constitución, digamos que es lo más visible, ¿no? Pero ellos comenzaron a mover todas sus herramientas, toda la maquinaria, y toda la organización para hacer una especie de copy-paste, copiar y pegar eh, el, el modelo que ha sido diseñado por Cuba y donde Venezuela pues es el hijo pródigo que de alguna manera intentó mejorar al profesor, ¿no? Pero en el caso pues de Maduro ha llevado a a la crisis extrema, ¿no? Y Maduro es un hombre de Cuba se le llama a esa persona que trabaja para la revolución cubana y tiene fe ciega y Cuba puede confiar también ciegamente en estas personas. Maduro estuvo en Cuba antes de conocer a Hugo Chávez. En la época que Hugo Chávez estaba en la cárcel, Maduro lo visitaba todo el tiempo. Entonces ahí es cuando preparan todo esto y ayudan a Maduro, a Hugo Chávez, el gobierno. Y bueno, ahí se pueden contar muchas cosas, tanto no lo sé, ¿no? Pero no es casualidad que Hugo Chávez llamara como su sucesor a Maduro, ¿no? Que es hombre de Cuba. Y ese es un pequeño, un pequeño resumen para que entiendas la complejidad de la situación. Entonces, cuando hablamos de la situación política que está atravesando hoy día Venezuela, hay que entender todo lo que está atrás, ¿no? O sea, esta es una maquinaria que se echó a andar. Podemos decir que en 1919, que ha ido avanzando, ha ido creando sus tentáculos en sabemos muy bien cómo funcionaban los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, los agentes, los oficiales de inteligencia cubana se entrenaban, ¿no? En la Unión Soviética.
Yo tengo un muy buen amigo que se llama Enrique García, que recibió 2 entrenamientos en Unión Soviética con los años. Parece que la gente ahora ya se entrena un poco más en Cuba, pero hay cosas absurdas como, por ejemplo, leí una noticia que decía que Lula se reúne con Díaz-Canel y le propone que los diplomáticos de Brasil se entrenen en Cuba. Nunca he escuchado algo tan sin sentido, ¿no? Eh, y tú dices, Brasil es una dictadura, no lo es. Y los BRICS, que es este acuerdo que hicieron varios países, es un acuerdo comercial entre BRICS, viene de Bolivia, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ellos formaron originalmente los BRICS, ahora está además Irán y está Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que han sido invitados, pero originalmente eran estos 5 países. ¿Qué hace Brasil ahí? Se pregunta. Y no llama la atención porque sí, yo creo que Lula da Silva, que acompañó a Fidel Castro en la formación del Foro de Sao Paulo, pero ya vemos que el Foro de Sao Paulo no es ninguna originalidad porque ya en 1967 existía OLAS, del que te he hablado. Entonces, pero Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores Obreros forma el Foro de Sao Paulo acompañando a Fidel Castro y es amigo de las dictaduras. Entonces, ¿qué es lo que evita que Brasil sea una dictadura? Simplemente el sistema institucional, la constitución, la separación de poderes. Si Lula pudiera mañana, posiblemente Brasil se convertiría en una dictadura, porque ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, a la reunión de presidentes sudamericanos lo llevó a Maduro y los presidentes sudamericanos, como en el caso de Boric, imagínate, Boric o el presidente de Uruguay se quejaron por la presencia de Maduro y Maduro se sintió muy incómodo. Pero ¿por qué Lula da Silva invita a Maduro? Entonces, ahí hay un concepto que desarrolla China que también es muy importante conocerlo, que es el concepto de la civilización universal. No sé, todos pueden haber escuchado el concepto de la ruta de la seda, ¿no? Antigua, que ahora le llaman la franja y la ruta, y son los proyectos, los macro proyectos comerciales que tiene China para, de alguna manera, aumentar su hegemonía. China tiene el 17% del PBI del mundo. Estados Unidos tiene el 25% del PBI del mundo. Y ellos quieren competir, pero 17 contra 25 todavía ganan los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Forman los BRICS. Y si tú sumas el PBI de estos 5 países, suman 25. Entonces es un acuerdo comercial para hacer frente y destruir, ¿qué? El dólar. Destruir a Estados Unidos comercialmente, y ese es el objetivo. Pero a mí ese objetivo comercial me parece difícil de lograr, no imposible. Han creado una moneda que se llama el renminbi y han creado un banco que es el Banco de los BRICS y luchan frontalmente. En el caso de India, India me parece el más pacífico de todos tiene una población muy grande, su PBI per cápita es muy, muy bajo, hay mucha pobreza en la India, pero con respecto a los otros países, ¿no? Lo que están buscando es que Estados Unidos pierda la hegemonía. Entonces, ¿a India le conviene? Sí, pues le conviene y está dentro de esa asociación. No te puedo hablar mucho de ellos, pero en el caso de Brasil, que es más cercano, sí vemos, pues, o sea, que la intención sí es luchar frontalmente contra los Estados Unidos. Pero, ¿qué significa los Estados Unidos? Estados Unidos es el bastión que defiende la democracia. A veces con métodos no democráticos, tenemos que admitir, pero es quien defiende la democracia. Y China, para hacer frente a esto, crea lo que se llama la civilización universal, que era lo que trataba de explicarles.
La civilización universal es un concepto en el cual cada país tiene derecho a gobernarse como mejor les parezca. Suena muy bien, ¿no? Cada uno se gobierna como quiere. Pero si un país es una dictadura y es opresor, como es Cuba, sigue así. Si un país mete presos hasta o expulsa a los curas y a la religión, que siga así. Si algún país es una dictadura teocrática, que siga así. Entonces hay un concepto que es la soberanía nacional, que es lo que ellos defienden, que significa defender a la nación como si fuera un edificio. Yo soy la nación, yo soy el Estado, yo soy el gobierno, yo te defiendo. Pero dejan de lado un concepto fundamental, importantísimo en la democracia, que es la soberanía popular. Y esa es la soberanía más valiosa. La población tiene el derecho soberano sobre el Estado para decidir cómo quiere ser gobernada o cómo quiere o quiénes son sus gobernantes. Esto para la civilización universal no funciona. Acá vale la soberanía nacional. Y como ellos están en el poder, pues se quedarán ahí. 59 años en el caso de, de Cuba, 25 años en el caso de Venezuela y en el caso ¿cómo se llama? De Nicaragua, si sumamos los periodos, están con una cifra bastante grande. Entonces, el problema de la civilización universal es ese, ¿no? Entonces, tenemos estos bloques que juntan 25, ahora entra Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene un PBI interesante, entonces ya están como en 28%, pero los defensores de la democracia son, de alguna manera, la Unión Europea, de alguna manera, principalmente los Estados Unidos, la Unión Europea, que juntos hacen el 40% del PBI del mundo. Entonces, finalmente vemos que, o sea, los números mandan, las economías mandan, pero también mandan el número de pobladores, ¿no? Cuanto más grande es tu población, hay cierta fortaleza que puedes tener para lograr el poder. Hay algunas medidas que tomó China que les falla, sus estrategias le han ido fallando un poco en el tiempo. No sé si recuerden el momento en el que China da una ley que era una mujer, un hijo, porque la corriente en el mundo, muy equivocada, alguna de hoy día todavía vivimos las consecuencias de esa corriente, era que el mundo se estaba superpoblando porque a alguien se le ocurrió pensar que hoy día tengo 100 habitantes, el próximo año tengo 101 y el próximo año tengo 102, pero no se dieron cuenta que en ese estudio la línea de crecimiento a nivel, no en términos absolutos, numéricos como lo he dicho, 10, 5, 20, sino como tendencia porcentual estaba bajando. Y eso no lo analizaron en esa reunión en el Cairo en 1997, creo que fue. Entonces, China decide una mujer, un hijo, sin darse cuenta que la tendencia de su población era de crecer. Cuando se dan cuenta que la población está disminuyendo, ¿no? Porque alguien marcó una línea de tendencia, comienzan a decir una mujer, dos hijos. Pero cuando se dan cuenta que era dramático, una mujer, tres hijos. Pero las mujeres están trabajando y las mujeres ya no quieren tener hijos jóvenes. Y normalmente cuando tú tienes un hijo a los 16, 18 años, lo más seguro es que vas a seguir teniendo hijos y vas a tener una familia de 5, 6, 7, 8 hijos como se usaba antes. Ahora las mujeres trabajan hasta los 30 años y cuando llegan a esa edad tienen uno, máximo dos hijos. Pero en el caso de la población china han decidido no tener hijos. La población china ha disminuido en 2 millones el año pasado y el año antepasado una cifra bastante parecida. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Que la población cada día, el mundo entero, con todos los avances tecnológicos, la gente vive más. Por lo tanto, eso te lleva a que tienes menos niños que nacen y por otro lado tienes más viejos que envejecen. Y los viejos que envejecen, lo lamento por mí, porque soy una persona de la tercera edad,
Somos una carga cuando no hemos tomado las previsiones, pero bueno, estamos hablando del grueso de la población. Entonces se convierte en una carga para el Estado. Entonces, esta tendencia en China hoy día es irreversible. No hay forma. La población en China va a seguir disminuyendo. La población en China va a seguir envejeciendo. Cada día los avances tecnológicos van a hacer que la esperanza de vida sea mayor, llegar más allá de los 100 años, posiblemente, pero sin niños. Entonces vamos a tener cargas, ¿no? Y eso es un verdadero problema. En el caso de Estados Unidos también la natalidad ha bajado, el crecimiento, el envejecimiento de la población es a nivel mundial, no voy a seguir repitiéndolo, pero tiene un factor distinto. Como tiene migraciones, los latinos suelen tener muchos más hijos que los americanos, entonces en algún momento se calcula que para 2060 la población latina va a ser la población mayoritaria. Eso hace que la población no disminuya y posiblemente crezca un poquito. En el caso de Europa va a haber un crecimiento también de la población muy pequeño, que es por la población musulmana. En el caso de África, la población va a crecer por su propia población, pero tenemos países como Brasil que no van a crecer. La población va a disminuir porque a nadie le interesa ir a vivir a Brasil. Es la realidad. Entonces, eh, hay que entender un poco estas dinámicas, cómo se mueven todos estos factores, ¿no? Para saber qué es lo que pasa, las fortalezas, los temores, los países. A mí me gusta pensar en los países como si fueran personas, ¿no? Personas que están luchando unas contra otras, están buscando el poder. Estados Unidos, su gran temor es dejar de ser el país hegemónico. El gran temor de los Estados Unidos es perder la hegemonía. El gran temor es la seguridad nacional, un temor que nace con el ataque de Pearl Harbor en Hawái. Ellos se dan cuenta que habían sido de alguna manera violados. Y cuando hay el ataque del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono y el ataque fallido contra la Casa Blanca, hicieron como revivir sus peores temores, ¿no? Sus grandes miedos, todos se revivieron, porque atacaron los íconos. Piensa que los Estados Unidos es una nación joven, no es como Europa, que está lleno de monumentos y lleno de íconos por todos lados. Estados Unidos tiene 4 íconos y los 4 se los iban a derribar cada uno con un avión de una línea comercial. Entonces, esto como que revive estos temores de los Estados Unidos. Por otro lado, China, pensándolo como si fuera una persona, China tiene mucho miedo a la humillación. Hay un periodo de tiempo que le llaman ellos el siglo de la humillación, cuando en la época del opio toma el control el Reino Unido, Francia, también un poco los Estados Unidos, incluso el Reino Unido se queda con Hong Kong, y para ellos que se sentían que eran como muy civilizados, muy desarrollados, se sintieron humillados porque creyeron que tenían el gran ejército y no fue así. Los destruyeron. Entonces ellos tienen miedo a ser humillados y por eso quieren luchar contra los Estados Unidos, que es la potencia. Lo mismo pasa con Rusia. Rusia tiene miedo a la humillación. Cuando Rusia era Unión Soviética, luchaba frontalmente contra Estados Unidos, pero Estados Unidos siempre lo miraba por encima del hombro como diciendo, pues, estos comunistas. Y nunca les dio importancia. Y Rusia sí reconocía el valor de los Estados Unidos, entonces de alguna manera se sentía como cacheteado. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial son atacados por Alemania, Inglaterra y Estados Unidos tienen que tomar una decisión y deciden ayudar a Rusia. Entonces tú dices, a Rusia, a la Unión Soviética. Entonces tú dices, ¿cómo los ayudan? Es que los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Entonces se unen, ¿no? Y siempre la Unión Soviética buscaba, ¿no? Que ser reconocido por los Estados Unidos, ¿no? Como el hermano mayor que no me quiere ni mirar. Entonces, eso desencadena la campaña espacial, eso desencadena la campaña nuclear y es el gran
miedo de ser minimizado. Entonces, si tú ves hoy día Putin, pues, y lo ves así como que no quiere ser humillado, quiere ser importante, no te da una sensación mucho más clara, ¿no? Acaba de salir un artículo que, imagínate, todos son marxistas-leninistas, pero Putin no quiere a Lenin. Putin le echa la culpa a Lenin porque Lenin dio digamos que puso unas reglas de juego en la Unión Soviética, que cualquiera se podía retirar de la Unión Soviética cuando quisiera, cuando le diera la gana. Entonces, según Putin, el motivo de la desintegración es porque cada país decidió retirarse de la Unión Soviética. Entonces, ahí te das cuenta que son dictadores, ¿no? Porque a mí me parece que en todo caso Lenin puede haber hecho, bueno, Stalin fue peor, pero Lenin puede haber hecho algunas cosas, es autor de la muerte, hambrunas, ¿no? Pero de alguna manera le daba libertad a los países de la Unión Soviética, cosa que hoy día le critica enormemente Putin. Además, una cosa que me llamó mucho la atención, también Putin le critica que haya matado al zar. Y eso me hace pensar de que Putin quiere ser un nuevo zar, ¿no? Entonces ellos acusan a Estados Unidos de imperialistas, pero China es imperialista, Rusia es imperialista, Irán es imperialista porque ellos quieren dominar ¿cómo se llama? Medio Oriente, ¿no? Entonces, finalmente, la gran motivación siempre es el poder. Sí, efectivamente, con toda esta explicación etimológica, para poder comprender cómo es que suceden los cambios Hemos o tenido entender el tema. instituciones sólidas. Este, si tú te haces un poco de memoria de lo que pasó el día del golpe de Estado de Pedro Castillo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, los únicos que creo no es el Congreso, las Fuerzas Armadas, todos salieron a pronunciarse, todos apoyaron. Y ahí te das cuenta que de alguna manera nuestras instituciones funcionan. Y es por eso que es difícil, o sea, cuánto luchamos contra una nueva constitución, contra la Asamblea Constituyente. Y eso solo fue posible porque nuestras instituciones funcionan. Y ahí te das cuenta del poder también, ¿no? De la ciudadanía. Entonces, ese es o sea, ese es un tema fundamental, ¿no? Por eso las instituciones en Brasil también funcionan. Por eso es que tiene ahí un freno Lula da Silva. Claro, porque tenemos, aunque algunos políticos, malos políticos, dicen que no funcionan las instituciones, tenemos que reestructurar nuevamente las instituciones. Si las instituciones como grandes bases fundamentales de lo que es el Perú no fueran sólidas, hubieran sido destruidas por personas que no tienen el perfil como para gobernarnos, ¿no? Y vemos hasta ahora que no solucionan el problema más grave, que es el problema de la pobreza y el hambre, ¿no? Personas que están en pobreza extrema, que no tienen para comer diariamente. O sea, finalmente mi mensaje para terminar, ¿no? Porque ya sé que nos pasamos de tiempo en esta entrevista, es, hay una pugna en el mundo, y la pugna ya no es derechas contra izquierdas, la pugna es democracia contra autoritarismo. Y que nos quede clarísimo, por favor, y grábenselo en la mente. El autoritarismo, las dictaduras, el populismo y todas sus variantes no es otra cosa que atentar contra las libertades individuales. El día que perdamos nuestras libertades individuales, estamos perdidos, como están perdidos hoy día los cubanos, como están perdidos hoy día los venezolanos. Tenemos que defender nuestras libertades individuales, tenemos que defender la democracia. No es un sistema perfecto, pero es lo que tenemos. Estados Unidos lucha para defender la democracia con armas que no siempre son democráticas, y eso tampoco lo podemos avalar, pero por lo menos lucha por la democracia. Tenemos que defender los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la ONU se creó
para evitar una tercera guerra mundial. Y hoy día Putin nos está poniendo al borde de una tercera guerra con las amenazas a Francia, con las amenazas a Finlandia, que ya está entrenando sus ejércitos para un posible enfrentamiento. Pero la ONU se creó para evitar las guerras, para evitar, para alejarnos de una tercera guerra mundial. Pero esa misma ONU creó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que suenan muy lindos, pero el problema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso métaselo en la cabeza, no es lo que dice. El problema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es lo que no dicen. Y los invito a leer la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Y en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU se habla de libertad. ¿Cuántas veces el documento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para el 2030, con sus anexos, ¿no? Tiene 10.000 palabras. Estoy redondeando, es un poquito menos. La Declaratoria de Derechos Humanos tiene unas 1.500 palabras. En 1.500 palabras se repite la palabra libertad constantemente y se explica por qué se defiende la libertad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible hablan una sola vez de libertad y utilizan la palabra libertad para decir agua libre de impurezas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible mencionan la palabra familia una sola vez, en un párrafo que dice defender a las familias pobres. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles no hablan ni defienden la propiedad privada. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles no conversan con la Declaratoria de Derechos Humanos. Y mientras no defendamos los derechos humanos y la ONU sigue entretenida en otras cosas que son irrelevantes comparado con la importancia de los derechos humanos, que es su razón de ser, vamos a estar en peligro. Y no es casualidad. Rusia, dictadura, se enfrenta, o digamos, gobierno irregular, se enfrenta a Ucrania. Irán, por medio de su guerra proxy, crea la guerra en Oriente Medio. Corea del Norte, otra dictadura, amenaza a Corea del Sur. China tiene amenazado a Filipinas en el Mar del Sur y a Taiwán, especialmente a Taiwán. Entonces vemos que estos países que no son democráticos, que no creen en los derechos humanos, porque no creen, y eso sí lo afirman categóricamente, son los que nos tienen amenazados en una, esperemos que no suceda, pero sí amenazan con el uso de armas nucleares y con una posible tercera guerra mundial. Entonces, el mensaje es, tenemos que luchar por la democracia. Y la democracia puede ser violada por grupos de derecha o de izquierda, pero nosotros tenemos que luchar por mejorar esa democracia que se crea en Grecia y que ha ido evolucionando en el tiempo. Y tenemos que luchar contra el autoritarismo, contra las dictaduras, contra el populismo y contra todo lo que vaya en contra, valga la redundancia, de nuestras libertades individuales y los derechos humanos. Muchísimas gracias por la invitación. No tenemos liderazgo porque nosotros no nos estamos comprometiendo con el desarrollo de nuestro país. Ha estado con nosotros en Hablando Franco esta noche la doctora Berit Knudsen, con la que hemos podido conversar y entender cómo es que el manejo de la política, la geopolítica a nivel mundial, vamos a terminar, como ya lo ha mencionado la doctora, en una hecatombe terrible como lo vive Venezuela y Cuba, sin poder defender sus instituciones, sin que sus instituciones puedan defender a la ciudadanía. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, Gracias a ti por acompañarnos, la invitación. porque aquí nosotros hablamos con la verdad, hablamos franco.